Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. 103.7. Estás escuchando Es Radio. Exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto. Estamos en el momento exacto de que nuestro asesor energético de cabecera vuelva a iluminarnos. Y además hoy nos va a traer un tema interesantísimo y que además podríamos decir que está en liza, porque vamos a hablar de las reformas. Y es que el aumento de las mismas en España se está consolidando como una de las principales tendencias del sector inmobiliario en España en los últimos años. Y hay distintos factores: encarecimiento de la vivienda nueva, revalorización de los inmuebles usados, y el impulso también de la eficiencia energética es lo que está llevando a miles de propietarios a apostar por renovar sus casas o tus casas. ¿Estás tú reformando? ¿Te lo estabas pensando? Pues no te pierdas este programa y, como no, a nuestro queridísimo Manuel Romero. Buenas tardes, encantada una vez más de poder hablar y aprender de ti con tantos consejos eficientes y tips que nos acercas cada jueves en Con Buena Energía. Pues muy buenas tardes, sí. Hoy vamos a tratar esto que tú estabas comentando, el tema de las reformas. Fíjate, no solamente reformas, también hay mucho cambio de uso. Es decir, técnicamente lo llamamos así, cambio de uso, pero es, para que se me entienda, donde antes, por ejemplo, había un restaurante, un comercio, lo convertimos en vivienda. Eso se está produciendo en muchas ciudades, en Elche también, en los bajos de los edificios, esos cambios a uso de vivienda. Y la cuestión aquí es que muchas de estas reformas se hacen sin pensar en que pueda haber algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención. Muchas veces se hacen pensando más en algo estético que realmente en que estemos más confortables dentro en algo funcional, diríamos. Sí, algo más estético, más funcional, lo que quede bonito, y no tanto en pensar que nos puede mejorar el confort que podemos tener al usar esa vivienda. Y otro tema que yo hoy quiero comentar, que seguramente todos nuestros oyentes lo saben, es este paquete de medidas refrito que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el viernes pasado. El totum revolutum. Sí, este refrito, que creo que hoy o ayer volvió al Congreso, ¿no?, para ser convalidado definitivamente. Estábamos precisamente hoy dando cuenta de eso. Este jueves es cuando se prevé la aprobación. Correcto. Pues entonces, en ese paquete, que lo vamos a comentar después, también hay una serie de medidas para el tema de las reformas en las viviendas ligadas a la eficiencia energética, tal y como tú comentabas antes. Es un paquete de medidas, efectivamente, que es el paquete de medidas que le llaman anticrisis en el gobierno por el tema de el conflicto en Oriente Medio, de la guerra. Está sobre todo centrado en bonificación de gas, de energía, y el tema de la bajada del IVA del 21 al 10, pero luego efectivamente hay otros subpaquetes dentro del paquete inicial que tienen que ver con el tema de la vivienda, que se van a votar de forma independiente, que es lo que le pedía sumar al gobierno. No, sí, es correcto lo que tú estás diciendo. En el Consejo de Ministros del viernes pasado hubo ahí ciertas tiranteces, vamos a decirlo así. Entonces, un plantón de 2 horas. Lo que se hizo fue separarlo y aprobaron 2 reales decretos. Uno de 4 paginitas, muy sencillito, que es el de la vivienda, que es el que parece que va a tener más problemas para ser convalidado, y otro que tiene 100 y pico páginas. A mí, de verdad, yo no sé, hemos tenido un bajón en este país en cuanto a la hora de redactar las leyes y las cosas. Yo no soy abogado, pero es que, no sé, se redactan de una forma demasiado enrevesada. Y sobre todo hay una parte, en cualquier normativa, hay una parte que es la exposición de motivos, la parte inicial donde se justifica el por qué se hace esas normas. Y tienen una costumbre, desde los últimos años, tienen como costumbre que esa parte de exposición de motivos, que realmente no sirve para nada porque no es norma en sí, no es el articulado de la norma,
la alargan, la extienden de forma que te encuentras con un documento como es este Real Decreto del que vamos a hablar hoy, que tiene 140 páginas, o 143 quiero recordar, donde 30 y tantas son en la exposición de motivos, que están ahí justificando por qué lo hacen de la guerra y un montón de cosas que al final dices tú, pero y no pasa, puede ser pasa que todo ese circunloquio sea pura paja y precisamente sea porque quieren justificar lo injustificable. Por supuesto. Y entonces, claro, te coges ese memorándum de páginas y mira, llegas a la cuarta y dices, mira, claro, y esto qué bueno te que lo somos lees tú. porque hacemos esto, pero al final, mirando realmente este refrito que han hecho de medidas, no hay medidas nuevas, que esto es lo que a mí me gustaría que quede claro. La mayoría de medidas, por no decir todas, son medidas que ya pusieron en marcha hace unos cuantos años. Por ejemplo, cuando tuvimos la guerra de Ucrania ya se pusieron, que sigue en marcha, pero bueno, cuando se inició la guerra de Ucrania ya pusieron en marcha medidas de rebajar de impuestos en la electricidad, en el gas, en el gasóleo. Esas mismas son las que han metido, exactamente iguales. Y la que yo voy a comentar después, que es el tema relacionado con las reformas de viviendas, es que las vienen aplicando todos los años, desde hace 3 años, se aplican la misma, y lo que han hecho es volver a meterla para este año 2026. Pues sabes que lo han presentado como una de las novedades más extraordinarias y bueno, se han hecho desde el Ejecutivo, desde el Gobierno español, los adalides de las ayudas para el bienestar y sustento de los españoles y de todos los sectores afectados, que no somos pocos, somos todos al fin y al cabo, unos más que otros, desde luego los que por ejemplo utilizan el combustible de forma diaria, ¿no? Como pueden ser los transportistas. A ver, si yo no voy a decir que están mal. Sí, yo lo que no quiero trasladar es la idea de que estas medidas están mal. No, sí, pero que no trae novedad ninguna. No, si no nos las trasladas, ya lo sabemos. Que podían haber cogido el mismo documento que planteaban durante la guerra de Ucrania, cuando se inició, que con esta guerra. Le cambian la fecha y lo vuelven a publicar. La fecha y el encabezamiento. Y no se tiran un mes esperando a sacar esto adelante, que es lo que realmente han aprovechado, para dar la sensación que aprovechan un mes, digo un mes porque la guerra de los bombardeos en Irán empezaron prácticamente hace un mes, podían esto haberlo adelantado y no haber estado un mes aprovechándose de la subida de los precios, lo que implica que al final el Estado ha recaudado más en impuestos, porque son porcentajes, esto tenemos que recordarlo. Los impuestos son un porcentaje, con lo cual cuanto más sube el coste, la base imponible, más recauda en impuestos, porque al final el porcentaje es mucho mayor, ¿eh? Entonces han estado un mes recaudando más impuestos y ahora nos vienen con esta rebaja. Haciendo caja a costa de todos los españoles, a costa del IVA que pagamos todos. Sí, es como decir, bueno, primero, ahora te lo quito y ahora te lo voy a devolver o te voy a devolver una pequeña parte, porque al final es eso, nos devuelven lo comido una por pequeña parte. Lo comido por lo servido, Correcto. Pero no me estás regalando nada, ni me estás ofreciendo una bonificación extra. No, ya veremos. Yo ya te lo he pagado. Ya veremos, porque en las empresas estas bonificaciones a nivel particular no, pero en una empresa, en un autónomo, realmente después cuando tú haces la contabilidad eso te viene como una bonificación y después lo tienes que meter en el impuesto de sociedades, o sea, que no está tan claro que al final cuando tú haces las cuentas terminas el ejercicio realmente haya salido ganando o pagando menos impuestos con eso. No salen las cuentas, desde luego que no, y el asunto, Manuel Romero, precisamente de Juntes, que estaba pensando en Junts, sí. El asunto de los autónomos que ganen menos de 85.000 euros es, digamos, una medida que ha puesto como cortapisas Junts y un condicionamiento para darle el apoyo precisamente al Partido Socialista y votar a favor de esa proposición no de ley que presentaron para que los autónomos, repito, que ganen menos de 85.000 euros estén exentos de pagar IVA. Es una red flag, que diría, hoy que Pedro Sánchez está tan moderno y utilizando un léxico tan millennial, pues esto, una red flag que le ha puesto Junts. Sin ser yo asesor fiscal, que no lo soy, como todos los oyentes saben. ¿Por qué no quieres? Y a lo mejor lo que voy a decir a continuación, pues meto la pata por desconocimiento, vaya esto por delante. Este tema de Junts con esa excepción que los autónomos que cobramos menos de 85.000, que facturamos menos de 85.000 euros al año, dejemos de pagar IVA y dejemos de hacer declaraciones trimestrales del IVA. Lo digo en primera persona, porque a mí me toca hacerlo como autónomo. Esto viene obligado de Europa por una directiva europea que todos los países de la Unión Europea llevan años aplicando, que España está pagando, que
que al final lo pagamos por los impuestos, con lo cual al final lo pagamos todos nosotros, estamos pagando una sanción por incumplimiento de esa directiva y, según tengo entendido, realmente lo que ha propuesto Junts es una propuesta de ley. O sea, esto no quiere decir proposición no de ley. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que bueno, que lo pueden aprobar, pero tienen que hacer la ley después, si tienen que desarrollarlo. O sea, esto realmente, esa exención de pagar el IVA no va a venir después de aprobar lo que supuestamente van a aprobar hoy, ¿eh? Aún queda tiempo para que esto se vea. Qué importante es tener gente eficiente y que te pueda contar las cosas y que desde luego no haya una falta de liderazgo político incluso a la hora de proponer y transcribir las leyes, como estábamos contando, ¿no? Que tienen hoy una carencia de, no sé si de instrucción, de sabiduría, de conocimiento, de profesionales, pero hay carencia absolutamente de todo. Es que hasta el decoro que están utilizando los políticos en el Congreso de los Diputados es bastante bochornoso. Sí, ha bajado bastante el nivel, vamos a decirlo así. Bueno, pues vamos a hablar del nivel de tus consejos de eficiencia energética y sobre todo de darle buenos consejos a los oyentes. Y vamos a hablar, si te parece, ahora en estos términos, sobre el tema de las reformas de las viviendas y preguntarte ¿cuál es ese error más habitual a la hora de reformar una vivienda? Pues quedarnos en la parte estética y no, que está bien, que a veces tenemos que reformar el baño, oye, y ya que lo reformamos porque está viejo, porque ya han pasado 20 años y hay que hacer una reforma en el baño, en la cocina y hay que hacerlo, como digo, porque ya está viejo. Mira, fijarnos solo en la parte de qué bonito queda, en la parte estética y no pensar también que esa parte bonita hay que hacerlo, hay que pensar en ello, pero no añadirle el plus de el confort, el que mejoremos la habitabilidad, mejoremos nuestra sensación cuando estamos en nuestra vivienda. Eso para mí es un punto que deberíamos tener en cuenta. Y esto está relacionado con mejorar elementos térmicos, mejorar ventanas, mejorar instalaciones, porque al final ese tipo de reformas que, como digo, se hacen fundamentalmente por una cuestión estética, muchas veces lo que pasa es que la hacemos, nos gastamos 15.000, 20.000, 25.000 euros, 10.000 euros en esa reforma, pero al final llega el invierno y pasamos frío en nuestra casa o llega el verano y pasamos calor. O sea, ese nivel de confort seguimos sin mejorarlo. Y yo creo que esa parte es la que deberíamos tener en cuenta. Pues hablando de viviendas y también en esta coctelera que estamos teniendo en esta jornada de día de hoy, de boletines de oficiales del Estado, de medidas anticrisis, de paquetes que se están presentando, estábamos aludiendo precisamente a esas medidas aprobadas como respuesta a la guerra de Irán y que también afectan a las reformas. Me gustaría que le explicaras a los oyentes cuáles son de forma concreta. Bueno, vamos a ver. No es una medida nueva, lo hemos comentado antes. Es una medida que vienen aprobando todos los años, todos los ejercicios, desde hace, yo creo que 3 o 4 años, y que, bueno, lo que han hecho es adelantar la aprobación para este ejercicio 2026. A mí para quien no tuviera constancia, digo yo, Manuel, y a lo mejor ahora se vuelve a poner de relieve o no hubiera tenido necesidad de reformar. Vamos al detalle. Y hoy sí, exactamente, por hablar de esos detalles que le puede interesar a la audiencia, claro, que le puedan beneficiar. A mí, de toda la batería de ayudas y subvenciones que pueden existir en este momento en las comunidades autónomas o a nivel local, es de las que más me gustan. ¿Por qué de las que más me gustan? Pues porque no tenemos que ir a ninguna ventanilla a echar una instancia y a esperar a que nos contesten, que puede pasar meses o incluso años. Yo, por ejemplo, me instalé una fotovoltaica en febrero del 23, estamos en marzo del 26, han pasado más de 3 años y todavía estoy esperando que me contesten si lo que he presentado está bien. No que me digan si sí o si no me la dan, sino que si lo que he presentado está bien o me falta algún papel, ¿vale? Entonces, como digo, esta batería que ha aprobado para este ejercicio 2026 el Gobierno es de las que más me gustan porque no tenemos que ir a ninguna ventanilla, no tenemos que presentar ninguna solicitud. No, directamente nos la aplicamos cuando hacemos la declaración de la renta. Directamente. Tenemos que cumplir con unos requisitos, claro, unas condiciones, ¿vale? Pero si los cumplimos, en unas casillas que hay específicas en la renta, metemos los datos y automáticamente nos va a quitar impuestos, nos va a aplicar una desgravación, con lo cual nosotros lo vamos a recuperar
bien porque pagamos menos, si nos sale a pagar, vamos a pagar menos, o bien porque nos sale a devolver y nos devuelven más dinero. Directamente en la declaración de la renta, sin, como digo, ir a ninguna ventanilla, presentar ningún papel. Bueno, pues esto sí que es eficiente, porque es optimizar tiempos, y es algo que redunda directo. Directo, en la declaración ese de la renta. Ciudadano que está aplicando una reforma a su vivienda. Correcto. Y va aplicado a través de la declaración de la renta. Eso es. Oye, y hay tres posibilidades en esto. Una es una deducción del 20% del dinero que invirtamos en la obra, del 20% del dinero que invirtamos en la obra. Hay una cuantía máxima de 1.000 euros al año, con lo cual sería una deducción de 1.000 euros que aplicamos en la declaración de la renta, 1.000 euros menos, para que se me entienda, de impuestos que estamos pagando, ¿vale? Esto sería lo primero. Y aquí lo que tenemos que justificar es que con esa reforma conseguimos una reducción, voy a entrar un poquito en la parte técnica, pero una reducción de forma accesible, como siempre, en la demanda de energía de nuestra vivienda del 7%, ¿vale? ¿Cómo justificamos esa reducción de demanda? Aquí es donde entra el técnico, que lo que nos va a hacer el técnico es un certificado energético antes de hacer las obras, un certificado energético después de hacer las obras, y la comparación de esos dos certificados energéticos es el que justifica ese ahorro del 7% en la demanda. Esos datos del certificado energético antes y después son los que vamos a meter en las casillas de la declaración de la renta, más la inversión que hemos hecho, el dinero que nos hemos gastado, y ya directamente con eso el programa de la renta nos va a aplicar la deducción, sin más. Bueno, pues de aquí muy interesante también afianzar el concepto de lo interesante que es apostar por tener un certificado energético de la vivienda. Correcto. Que esto mucha audiencia lo desconoce, y bueno, Manuel Romero, la verdad que te dedicas directamente a realizarlos. Y esto redunda hoy en día cada vez más en beneficios o exenciones fiscales, como las que estamos hablando. Exactamente. Oye, que podemos llegar hasta 1.000 euros de deducciones. Aquí hay un consejo, en los 3 bloques que voy a comentar de esta deducción, que del 30%, el 20%, el 40% o el 60%, aquí hay un consejo muy importante que yo le voy a dar a los oyentes, que es el siguiente. Es importante que antes de irnos a un instalador, a alguien que nos va a hacer la obra, hablemos con un técnico, con un experto en estos temas. Experto energético, un Manuel Romero. Bueno, llámese Manuel Romero o como queramos llamarlo. Sí, pero que si quieren acudir a Manuel Romero, es a lo que habría que acudir. Es importante porque esta persona, este profesional, nos va a hacer el certificado energético antes y nos va a decir, para tú poder justificar ese ahorro que te exigen en la renta, en tu vivienda tienes que hacer esto, esto y esto. Y con esa información es con la que tenemos que buscar a la empresa para que nos haga exactamente esa obra. Porque si lo hacemos al revés, nos podemos llevar a la sorpresa que una empresa nos ha cobrado un dinero, nos ha hecho una obra, pero después cuando el técnico llega y hace los certificados energéticos, no se cumplen los porcentajes de ahorro. Esto nos ha pasado a nosotros. No se cumplen los porcentajes de ahorro y entonces no te puedes desgravar en la renta nada. Aquí el orden de los factores sí que afectaría al producto. En este caso, primero certificado energético y luego ya localizar a la empresa. Y que sobre todo que el técnico nos diga, lo que tú tienes que hacer en tu vivienda es esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces hemos dicho, la primera es conseguir esa reducción del 7% en la demanda. La segunda posibilidad, que aquí podemos llegar a una deducción del 40% de la inversión, con un máximo de 3.000 euros. Pasamos de 1.000 a 3.000 euros. Y es que aquí tenemos que conseguir una reducción del consumo de energía primaria no renovable. Bueno, es un concepto muy técnico, pero una reducción del 30%. ¿Cómo se justifica? Con el certificado energético antes y después. Aquí podrían entrar, en la de antes entran cosas como cambiar ventanas, poner elemento térmico, esa en la anterior. En esta otra entran cosas como me pongo una fotovoltaica para producir mi propia energía eléctrica en mi vivienda. ¿Vale? Con eso podemos desgravarnos, como digo, hasta 3.000 euros, hasta un 40% de la inversión. Pero también aislamiento térmico, como te estoy escuchando. Sí. Que esto es interesante porque cada vez aquí en la provincia de Alicante estamos viendo que nos tenemos que ir acostumbrando más al frío, propio del norte o del centro peninsular, por lo menos con este invierno que estamos teniendo 2025-2026. Correcto. Bueno, pues... y lo otro, estas dos medidas son para viviendas individuales. Y la otra la tercera es, si en lugar de hacer una vivienda lo hacemos en el edificio entero, por una comunidad de propietarios que quiera hacer toda la obra para todo el edificio y que afecte a todos los vecinos, lo mismo. Hay una desgravación de hasta el 60%,
se justifica con el certificado energético antes y después, y bueno, pues la degradación va a aplicar a todos los propietarios de ese edificio, ¿eh? Como digo, lo importante aquí es, antes de buscar una empresa que nos haga la obra, buscarnos un experto, un profesional que analice nuestro edificio, que nos diga realmente lo que tú tienes que hacer en tu edificio es esto, esto y esto de esta manera, y esto es lo que tienes, pide presupuesto para hacer esta obra de esta manera. Y así seguro que nos va a derivar en que el presupuesto sea mucho más, aparte de eficiente, más económico. Más económico y que el resultado que vamos a conseguir... Mucho más óptimo. Sí, pero además el resultado que vamos a conseguir nos va a permitir de gravarnos esos impuestos en la declaración de la renta. Sí, esto importante, que es donde estamos centrando hoy la información con estos consejos, que si no los das a conocer, yo estoy segura que a mucha gente esto se le habrá pasado por alto. Por supuesto. Es decir, yo desconocía muchas cosas, por ejemplo, si me pongo en la otra parte que nos estás comentando, pese a estar en vigor. Es que entramos en la letra pequeña de estos reales decretos que Claro. como digo, tienen esa exposición de motivos al principio que al final te empiezas a perder. A ver, por ejemplo, por poner Pero ejemplo... mucha gente dejará de pedir estas cosas y de beneficiarse porque los desconoce. Claro, sí, perfectamente. Por poner un ejemplo sencillo, imaginamos que queremos cambiar las ventanas de nuestra casa. Tenemos, 5, 6, 7 ventanas en nuestra casa. No gastamos, porque las ventanas suele ser una de las cosas que más dinero cuesta, ¿vale? Nos gastamos 10.000, 15.000 euros en esa obra. Porque seguimos el consejo de ese instalador, que viene a nuestra casa y nos dice, mira, las ventanas que tienes que poner aquí son estas. De esta manera, con este cristal, de esta forma. Y después buscamos a un técnico que nos hace los dos certificados energéticos, el de antes y el de después. Claro, ese técnico cuando mete los datos de esas nuevas ventanas, pues a lo mejor no llega a los porcentajes de ahorro que nos está pidiendo la normativa y entonces no conseguimos esa rebaja en impuestos en la declaración de la renta. Por eso es importante, como he dicho, primero buscar al profesional que nos analice nuestra vivienda y nos diga esta es la obra que tienes que hacer en tu casa de esta manera para que consigas esa degradación en la renta. Pues muchísimas gracias, Manuel Romero. Aquí hemos tenido a nuestro profesional, a nuestro asesor energético de cabecera, un tema interesante que vuelve a ponerse de actualidad con estos reales decretos que hoy cuentan con toda la previsión de que serán favorables y que se aprobarán y que tienen que ver con esos paquetes de medidas anticrisis por la guerra de Irán aprobadas por el Gobierno en el Congreso. Ha sido un placer recibirte. Y dentro de 2 jueves más. Correcto, dentro de un par de semanitas vendremos con otro tema. ¿Qué tema nos traerá? ¿Con qué aprenderemos? ¿Con qué ahorraremos? ¿Sobre qué tema nos arrojará tanta luz y tan buenos consejos? A lo mejor hay nuevas noticias sobre el apagón que tuvimos hace casi un año y tenemos que entrar en eso. Mira, porque estos días está saliendo unos audios interesantes. Se nota que estabas trabajando en tu OFI haciendo lo propio que es ser consultor energético en E3 Consultores. Te voy a dar la cuñita porque te la mereces. Y precisamente hemos traído a la escaleta de temas de actualidad de este jueves la simulación y la transcripción de parte de esos audios que ya tenían la antesala 2 horas antes del apagón entre los operadores de que algo estaba ocurriendo, claro, y que se apuesta por esa teoría, claro, de que había mucha energía verde y nada de nuclear, y que eso estaba haciendo una compensación imposible que nos llevara al cero energético. Correcto. Por no entrar mucho en materia, que ya digo que a lo mejor dentro de 2 semanas valoraremos, lo desarrollamos, pero quédense los oyentes con la idea de que quien decide qué centrales entran en las redes, entran a producir, entran a verter energía eléctrica en las redes, es Red Eléctrica Española. No son las eléctricas y no son las propiedades de las centrales. Es Red Eléctrica Española la que dice, tú entras ahora, tú no entras, entras mañana. Y Red Eléctrica permitió que aquel día muchas centrales nucleares pararan, otras bajaran la producción, incluso las de ciclo combinado, los que queman gas, hicieran lo mismo. Pues hemos tenido que esperar a esta transcripción de los audios para saber que Sánchez abre la puerta a prolongar Armaraz mientras crece el choque político por el futuro de cierre de esta central nuclear. Pues entonces esperamos los españoles que haya una comparecencia de prensa por parte del presidente o de la ministra competente y que nos hablen de qué pasó exactamente y por qué se produjo este apagón que causó fallecidos y que dejó a mucha gente desconectadas de sus máquinas, por ejemplo, de oxígeno.
no sé, esperamos, no creo que eso suceda, solo hay que ver las declaraciones de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, de Redella, ex ministra de Zapatero, ayer. Las hemos escuchado también en este programa, Manuel Romero, las hemos escuchado. Era un tema que concierne a todo. En este programa intentamos traer los contenidos que son noticia y dar ideas claras, ya que los políticos se encargan de hacer todo lo contrario, ¿no? Y es de pasar cortinas, estúpidos velos, pero es un tema de tan alta entidad que necesitaríamos que se produjera esa rueda de prensa, esa comparecencia desde Moncloa, que contaran qué pasó exactamente y si estamos expuestos a que pueda ocurrir un segundo apagón. Seguiremos hablando. Muy bien. Gracias por encendernos siempre la luz de la sabiduría y de los buenos consejos. Y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano. Iluminados, y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto, brilladas en la niebla, y me agarré a tu mano. Iluminados. 103.7. Estás escuchando Es Radio.